Bueno, ahora sí. ¿Se puede apreciar la presentación? Sí, doctor. Sí, Listo. Doc. Bueno, pues entonces vamos a ir viendo el segundo tema, que es justamente la descolonización. Bueno, hablar de descolonización hay bastante literatura, podríamos decir, en el campo de la sociología, en la parte de la antropología, principalmente en la parte de la sociología, en el derecho, es donde se toca bastante esta temática, como es la descolonización. Y sabemos muy bien que desde cuándo se remonta primeramente lo que es la colonización, desde el descubrimiento de, de América. Bueno, hemos sido prácticamente una colonia del Imperio Español. Un país vecino como el Brasil ha sido de lo que ha sido una potencia como es la portuguesa. Y bueno, a lo largo del Nuevo Mundo hay diferentes colonias que se han ido asentando en los diferentes países. Y obviamente hablar de la descolonización es hablar prácticamente de la historia humana, donde mm, precisamente las grandes potencias, aprovechando el gran desarrollo, por una parte, de lo que es la tecnología, los avances en lo que es la ciencia, lo que es la parte de la cultura. Entonces, han tratado de, bueno, en sí impusieron, ¿no? Han impuesto prácticamente en nuestros países, inclusive en la forma de pensar, en la cultura, también ahí tenemos lo que son las tradiciones, hasta en lo que es la religión también, entonces la forma de pensar, y obviamente tenían una visión donde prácticamente había una visión de superioridad. Es decir, que los países, principalmente europeos, vieron a los países que descubrieron pues como una población ahí de indígenas donde los trataban como salvajes y que no tenían cultura, no tenían ninguna religión y bueno, la forma de colonizar ha sido en forma violenta, podríamos decir. Entonces, hay varios autores que manifiestan de que hay muchas causas que han conllevado a que precisamente se vaya a producir este fenómeno, como es la descolonización. La descolonización eh, tiene sus principales, podríamos decir, los primeros pasos ya se fueron dando después de la Primera Guerra Mundial. Es así que en el siglo XIX al siglo XX ha habido gran influencia y predominio, ¿no? Principalmente de Europa sobre el mundo. Ha habido una supremacía y que esta supremacía se ha ido debilitando después de la Primera Guerra Mundial, donde esos países colonizados prácticamente ellos también han aportado y han sido partícipes de estos encuentros bélicos, donde aportaban con lo que es la materia prima, inclusive con las personas fueron a confrontarse y obviamente eso ha tenido una gran repercusión, más que todo de tipo social, económica, cultural, de la misma manera, y todo ello ha afectado y los países colonizados poco a poco se fueron dando cuenta de que esos países se estaban debilitando. Entonces las grandes potencias europeas se fueron debilitando y esto bueno, pues se ha visto de que sí, habían ideologías donde principalmente la búsqueda de la libertad, la emancipación. Entonces ha
de cierta manera, motivado a que las personas pues tengan que justamente tomar ese tipo de revueltas, de revoluciones, podríamos decir, que se fueron dando y obviamente eso se ha profundizado y se ha dado mucho más a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, hablando de lo que es la descolonización, nosotros tenemos que tomar en cuenta los siguientes conceptos. Existen varios conceptos de lo que es la descolonización. En sí, la descolonización es un proceso que deja sin efecto la situación colonial que fue dado por, como hemos mencionado, por los países europeos en los países del Nuevo Mundo. Eh, Asimismo, se toma en cuenta el proceso de abolición de los imperios coloniales, ¿no? Prácticamente el mundo estaba dividido o repartido por unos cuantos imperios europeos principalmente, y donde se ha visto, aparte de lo que es el Nuevo Mundo, estas colonias se fueron dando principalmente en África, en Asia, en la India, por ejemplo. Entonces, que es precisamente mm, por esos países donde se comenzó a dar el proceso de la descolonización. La descolonización es un proceso político mediante el cual una colonia se libera de su metrópoli europea, ¿no? Con frecuencia se requiere el uso de la fuerza, ¿no? Existen dos mecanismos para poder realizar lo que es la descolonización. Uno es mediante el uso de la fuerza, mediante lo que son las revoluciones, y otro es por la vía democrática. Lo que más ha pregonado y lo que más se ha dado ha sido principalmente el uso de la fuerza, ¿no? La confrontación, las guerras que se fueron dando. La descolonización, ese término, se ha utilizado ya con más énfasis a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿A raíz de qué? De la independencia de muchos países, principalmente de África, de Asia. Es así que en el siglo XVIII, América se independizó, Estados Unidos se independizó de Inglaterra. Por otro lado, Sudamérica se fueron independizando de lo que son las colonias españolas. También supuso el acceso a la independencia de las antiguas colonias. Y bueno, este proceso de lo que es la descolonización principalmente se fue dando en la década desde el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y hasta el 1965. Hay 4 periodos que se han ido dando el proceso de lo que es la descolonización. Ha afectado a más de 750 millones de personas en más de un centenar de países. Ahora, ¿cuáles han sido las causas de la descolonización? Se mencionan 6 causas principales que han llevado a lo que es la descolonización. Vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿no? La primera es que está relacionado con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde las grandes potencias europeas se vio que no tenían la razón absoluta, pensaban que esos países eran inquebrantables, pensaban esos países que eran indestructibles, pero eso pues estaban equivocados porque posteriormente a la Segunda Guerra Mundial vino una gran crisis económica principalmente, donde hubo una gran pérdida de los recursos económicos, recursos humanos. eh, ha habido también, por otro lado, el surgimiento de los países para que vayan pensando en lo que es la libertad, eh, lo que es la democracia, la independencia, bueno, enfrente del nazismo y del fascismo. Vamos a ver que posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, han surgido 2 grandes potencias a nivel mundial.
Por un lado tenemos a Estados Unidos y por otro lado a la ex Unión Soviética, que posteriormente la Guerra Fría también ha influido de cierta manera en lo que es la descolonización. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. A su vez, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Las colonias también fueron un teatro de la guerra, sus recursos y población colaboraron en el esfuerzo bélico. Um, Asimismo, estas colonias fueron tomando conciencia de su importancia y, bueno, el prestigio de esas grandes potencias de la misma manera cayó y, bueno, sufrieron importantes derrotas que pusieron de relieve su debilidad, su fragilidad. Um, Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, entonces el mundo se dividió en dos bloques, como les he manifestado, entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Ha habido una pérdida definitiva de la superioridad mundial de Europa. Uh, Otro aspecto que ha influido bastante en lo que es la descolonización es el surgimiento de movimientos anticoloniales, ¿no? Movimientos nacionalistas principalmente. Por un lado, teníamos a lo que es la influencia comunista, un movimiento internacional comunista, y por otro lado tenemos lo que es la dignificación indígena, ¿no? En el aspecto de lo que es la internacional comunista, bueno, ¿cuál era el principio? De que todos los obreros del mundo deberían unir para luchar en contra del capitalismo. Por otro lado, lo que es la dignificación indígena, manifiestan de que todas las personas cuentan con los mismos derechos y posibilidades, principalmente los indígenas, tienen los mismos derechos y posibilidades que los no indígenas. Entonces, vamos a ver que a lo largo de nuestra historia ya, así como país, vemos que ha habido dos momentos donde ha habido, podemos decir, el pacto entre lo que son los indígenas con los gobiernos principalmente que tuvimos en nuestro país. Y, y bueno, ¿cuál era? Adelantando un poco lo que vamos a ver, es que se les prometió la devolución de las tierras. Y bueno, con esa promesa que se dio a los indígenas es que ellos apoyaron precisamente a los gobiernos para el ejercicio del poder, pero cosa que llegado el momento no se dio. Entonces fueron engañados y bueno, es ahí donde se dio esta situación, ¿no? Bueno, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, vemos que se extendieron en las colonias las ideas nacionalistas que se oponían a la dominación extranjera. Por otro lado, vemos que se vieron forzadas con la difusión de las ideologías liberales, por un lado, marxistas, por otro lado, que apoyaban la libertad de los pueblos, ¿para qué? Para que se puedan gobernar a sí mismos. Surgieron grandes líderes carismáticos, vemos, por ejemplo, en la India, Mahatma Gandhi, Nehru, en Indochina, Ho Chi Minh, en Indonesia, Sukarno, en el Congo, Lubumba. Entonces han sido grandes líderes que han defendido lo que es la independencia y la descolonización. Por otro lado, ha habido un apoyo internacional por un grupo de intelectuales. Asimismo, la religión también ha influido en lo que es la descolonización, principalmente la cristiana, donde manifestaba que debería existir la propia libertad de los países colonizados. Asimismo, ha habido la influencia de lo que es la opinión pública. Es que no se puede tener una colonia subyugada mediante la fuerza militar. Por otro lado, con el surgimiento después de la Segunda Guerra Mundial, con lo que es la creación de la Organización de las Naciones Unidas, hay un documento donde se respeta precisamente lo que
es la identidad de tipo cultural. Estamos hablando del Tratado 169. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Y bueno, los países cuando fueron a conformar lo que son las Naciones Unidas, una buena parte de esos países eran colonias. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Si muchos países fueron miembros de la Organización de las Naciones Unidas, eran antiguas colonias, entonces, ¿qué es lo que se dio? Se dio la solidaridad entre los países. ¿Para qué? Para que precisamente se vayan independizando. Entonces, ellos brindaron el apoyo a lo que es la descolonización. Una gran mayoría de, podemos decir, de los países colonizadores, bueno, la forma de la descolonización ha sido mediante la fuerza, mediante la confrontación. Pero hay un imperio, podemos decir, el Gran Bretaña, ha sido el único de los países donde ha dejado de descolonizar en forma pasiva, pero con la condición de que exista el intercambio, más que todo de tipo económico, de que se mantengan esas relaciones de tipo económico. Entonces, esa ha sido la gran diferencia con relación a los otros países colonizadores, ¿no? Bueno, vemos que con la creación de la ONU se defendía el derecho a lo que es la autodeterminación de los pueblos en la Carta Fundacional, es decir, dentro de lo que es la constitución política del Estado. Entonces, eh, mm, ellos manifestaron que se tenía que introducir lo que es la colonización, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la misma manera, se toma en cuenta en lo que es la creación de las Naciones Unidas. En la esquina me voy a quedar, por favor. Eh, bueno, otro aspecto fundamental que se toma en cuenta es la rentabilidad de las colonias. Se vio que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, esta tuvo grandes costos elevados en qué? En el mantenimiento de lo que son las colonias. Grandes pérdidas económicas, entonces ha influido en los países colonizadores. Y bueno, finalmente tenemos que ha influido bastante en la descolonización lo que es la Guerra Fría, donde teníamos al mundo dividido en dos polos opuestos. Por un lado, Estados Unidos y por otro lado, la ex Unión Soviética, donde cada uno, ¿qué es lo que hacían? Bueno, pues, a aquellos países que ellos iban a apoyar, ellos prometían lo que es el acceso a lo que es la libertad, lo que es la independencia, ¿a cambio de qué? De la adherencia a su bloque. Y bueno, tanto Estados Unidos como la ex Unión Soviética eran hostiles al pensamiento de lo que es el colonialismo. Entonces, ellos han influido bastante en lo que es el proceso de la descolonización. Y bueno, se vio en la independencia de las colonias la posibilidad de aumentar sus respectivas áreas de influencia. En cuanto a lo que son las fases de la descolonización, vamos a ver las siguientes. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias europeas no tenían la razón absoluta, como hemos visto, pensaban que no eran incrementables, y bueno, surgen los movimientos anticoloniales, Internacional Comunista, la dignificación indígena, que esto hemos mencionado. En el proceso de descolonización se ve que existen enfrentamientos violentos por un lado y por otro lado existen lo que son los acuerdos pacíficos. Entonces, dentro del proceso de descolonización tenemos dos que hemos manifestado. Los enfrentamientos violentos que se han dado casi en su generalidad y bueno, acuerdos pacíficos que en este caso sería con la corona británica, ¿no? Entonces, que renunció a la soberanía política, ¿para qué? Para que pueda mantener los lazos económicos con las antiguas colonias que se integraron en la llamada la Commonwealth.
La descolonización, ¿dónde se inició? Se inició en Asia en 1945, tras la conferencia de Bandung, vamos a ver enseguida, se generalizó posteriormente a lo que es África en la década de los años 60. Posteriormente se fue descolonizando Asia, el Oriente Próximo. En Asia, ¿cómo fue el proceso de la descolonización? Por un lado fue pacífico y por otro lado violento. Pacíficamente, ¿dónde se dio? En Filipinas, donde Estados Unidos concede voluntariamente la independencia en 1946, en la península de Indostán en 1947, la India británica se dividió en los estados de la Unión India y Pakistán. Entonces la India se divide en dos estados, ¿no? La Unión India por un lado y pakistaní. Esta división principalmente se ha dado desde el punto de vista religioso, donde en los pakistaníes están principalmente los musulmanes y en la Unión India los hindúes, ¿no? Entonces, ha influido bastante lo que es la religión, podemos decir. Posteriormente se separó en Bangladesh en el año 1971, ¿no? Por otro lado, en Asia, la confrontación violenta mediante la guerra, ¿dónde se dio? En Indochina, la Indochina francesa, estamos hablando de Vietnam, Laos, Camboya, eh, Indonesia, que se independizó de Holanda. En el Oriente Próximo se independizaron Siria, Líbano, Jordania, Irak y otros países árabes de la península arábica. La Organización de las Naciones Unidas, el año 1947, decidió dividir a lo que es Palestina en dos estados, ¿no? Para que se funde el Estado de Israel, proclamado por los judíos en 1948, al finalizar lo que es el mandato británico, ¿no? Bueno, posteriormente a eso, estalla un grave conflicto con Palestina y los países árabes vecinos, dando lugar a lo que son las guerras árabe-israelíes iniciadas en 1948 y que, bueno, hasta la fecha, hasta la actualidad, nosotros constantemente estamos viendo estos conflictos bélicos entre lo que es Palestina, Israel, todos los conflictos bélicos que se van dando. Como resultado de ello, Israel ocupa territorios palestinos como ser Gaza y Cisjordania y otros en Siria, Líbano y Egipto. En la conferencia de Bandung, como mencionamos, fue realizado en 1955. Se reunieron en Bandung, en Indonesia, 29 países recientemente que se independizaron para esa década, adoptaron los siguientes principios. Primeramente, se condenaba lo que es el colonialismo, se pregonó lo que es la soberanía, la igualdad de todas las naciones, el rechazo a lo que es la injerencia en los asuntos internos de los estados. También se vio el arreglo que de los conflictos debería ser por la vía pacífica, no por el conflicto. La creación de los planes de ayuda oficial al desarrollo económico y cultural de los países afroasiáticos. Asimismo, se formó los movimientos de los países no alineados y, bueno, impulsaron a lo que es la descolonización de África, ¿no? Entrando a lo que es la descolonización de África, vamos a ir viendo cómo se ha ido dando cada uno de ellos hasta llegar a nuestros países donde precisamente surge lo que es el llamado o el término del tercer mundo, ¿no? Donde existe una división en los países del primer mundo y bueno, a nosotros nos catalogan como tercer mundo y vamos a ver que esto principalmente ha sido desde el punto de vista económico, ¿no? La descolonización en África, bueno, se inició en 1951 con la independencia de Libia e Italia.
En 1956, Francia ha reconocido la independencia de Marruecos y Túnez, pero intenta mantener a lo que es Argelia. Y esto trajo consigo una larga y cruenta guerra que finalizó con la independencia de Argelia en 1962. África subsahariana bueno, se fue descolonizando de forma pacífica, primeramente entre el año 1955 a 1965, la mayoría de las colonias británicas, como ser Kenia, Nigeria, las francesas como Guinea, Mauritania, Madagascar, en el Congo belga, se proclamaron independientes, ¿no? De la colonia española como es Guinea Ecuatorial, el año 1968, de la misma manera se declaró independiente. En el cono sur africano fue bastante tardío, hasta 10 años después, para 1975, Angola y Mozambique, y bueno, Namibia para 1990, Sudáfrica, pues vivía bajo el régimen del apartheid, y en 1993 se abolió lo que son las leyes discriminatorias para la población negra. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la descolonización? Los nuevos países que fueron descolonizados se enfrentaron a graves problemas, ¿no? Problemas desde el punto de vista político, económico, social, cultural. Y bueno, desde el punto de vista político, surgieron lo que son las fronteras arbitrarias, las guerras tribales que se fueron dando. Y bueno, hasta ahora todavía vemos principalmente tanto en lo que es en el Medio Oriente, en el conflicto entre Palestina e Israel, en África todavía se siguen dando las guerras civiles por delimitaciones de tipo geográfica. Una vez que se levantaron lo que son las colonias, entonces ahí ya se dio el conflicto primeramente por la independencia y por el reconocimiento de la tierra. Entonces, y bueno, hasta la parte religiosa inclusive ha influido bastante, y bueno, cosa que vemos que se dan estos conflictos hasta la fecha, ¿no? Desde el punto de vista económico, surge un nuevo término, lo que es el neocolonialismo, la dependencia. eh, Desde el punto de vista social y demográfico de la misma manera. Internacionalmente existen posiciones secundarias y surge lo que es la denominación del tercer mundo, ¿no? Donde estamos catalogados nosotros, ¿no? Para referirnos a nosotros. Bueno, existen lo que son las disputas étnicas, territoriales. Asimismo, la descolonización dio lugar ¿a qué? A muchos enfrentamientos entre los estados, sobre todo en África. Y ahí vemos, por ejemplo, en Ruanda, cómo se ha dado. Las fronteras las habían trazado según los intereses coloniales, se agrupaban a tribus y etnias diferentes, cosa que una vez que dejaron de ser colonizados, entonces surgieron los conflictos entre lo que son las tribus y las etnias, ¿no? Enfrentamientos armados entre países vecinos. También se instauraron en algunos nuevos estados gobiernos dictatoriales, corruptos, sustentados por el ejército al servicio de los intereses de las antiguas metrópolis. Surgen a raíz de ello movimientos revolucionarios que llevan a lo que son las guerras civiles. Existe lo que, bueno, se dio, lo que es la confrontación violenta, la corrupción, la represión política, y bueno, que son tomadas como normas de convivencia en regímenes políticos donde no se respetan lamentablemente los derechos humanos. En cuanto a lo que son las consecuencias económicas, vemos lo que es el neocolonialismo. Bueno, pues ahí vemos que la independencia política no conllevó a la independencia de tipo
económica. La mayor parte de los estados se mantuvieron los intereses económicos con las antiguas metrópolis, ¿no? Principalmente europeas. El neocolonialismo fue una forma de dominio que supone el neocolonialismo es una forma de dominio que va a tomar en cuenta los siguientes aspectos, ¿no? Primeramente existe lo que es la dependencia de tipo económica y cultural de la metrópoli. Existe un intercambio desigual, ¿no? Y control de los precios desde las grandes bolsas de comercio internacional. Existe una dependencia financiera y tecnológica del exterior. Asimismo, ha impedido lo que es el crecimiento económico extendido, ¿por qué? Por la pobreza entre la población. Y bueno, fruto de ello, pues se ha dado lo que es la deuda externa. En cuanto a lo que son los problemas sociales, en cuanto a lo que son los problemas sociales, vemos que hay un fuerte crecimiento demográfico, una mala situación económica que han provocado los siguientes aspectos. Un bajo nivel de vida de la mayor parte de la población, situaciones de desnutrición, de hambre, insuficiente asistencia médica, sanitaria. Sumado a ello tenemos lo que es el analfabetismo, el acceso inequitativo a lo que son los servicios básicos, el hambre, las enfermedades como ser el VIH-Sida. Esto principalmente en lo que es en África, y están diezmando a grandes poblaciones, ha llevado a realizar campañas de ayuda y prevención desde algunos ámbitos en Occidente. Y bueno, otra consecuencia de, tenemos el sufrimiento del tercer mundo, ¿no? Donde la mayor parte de los nuevos estados surgen de la descolonización y se sentían marginados de que de la política internacional, de las grandes decisiones económicas. Los nuevos estados no querían ser simples peones de las grandes potencias, enarbolando que su derecho a decidir y afrontar el problema de lo que es la pobreza. La conferencia de Bandung y el movimiento de países no alineados es una muestra de ello. Vemos que en la conferencia de Bandung participaron líderes de la independencia como ser Nehru, Nasser, Sukarno. Reivindicaron las relaciones internacionales para sus países. Sukarno preside la conferencia de Bandung. También se establecieron lo que son las alianzas de los estados independientes y la instauración de una corriente neutralista y la no alineación en ninguno de los bloques. En 1961, en la conferencia de Belgrado, se estableció el movimiento de los países no alienados, integrando aquí a 25 países. Y bueno, los líderes del movimiento estaban Tito, Nehru y Nasser. Y bueno, nosotros tenemos, perdón, en este mapa vemos que dentro de lo que es la concepción del tercer mundo, esta concepción ha derivado de qué? De la división del mundo en bloques, ¿no? Posterior a la Segunda Guerra Mundial. El geógrafo francés Alfred Sauby, y bueno, antes de la Revolución Francesa, bueno, manifestó que debido a la falta de capacidad de decisión y a la pobreza económica, entonces los países se han clasificado en países del primer mundo, del segundo y del tercer mundo. Los países del primer mundo, bueno, como podemos ver, está Estados Unidos, Canadá, Alaska, tenemos el Reino Unido, ahí está España, Alemania, Francia, Australia. Los países del segundo mundo estarían, pues, Rusia, todo lo que, esta parte de lo que es de Asia. En los países del tercer mundo, bueno, pues ahí desde lo que es México, todo Centroamérica, Sudamérica, África,
bueno, Groenlandia ahí también está. Bueno, nosotros estamos catalogados como tercermundistas, ¿no? Entonces, es esa la división totalmente inequitativa por la cual lamentablemente a nosotros nos han catalogado. Y bueno, las grandes potencias es por eso que toman decisiones y prácticamente a nosotros no nos toman en cuenta siquiera, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es la formación el tercer mundo, vemos que desde el siglo XX se conformó un grupo de países que padecían una situación de subdesarrollo económico y pobreza. Es así que el economista Alfred Sauby definió este grupo de países como tercer mundo que se contraponen a los países capitalistas desarrollados del primer mundo y a los países socialistas del segundo mundo. También se les denomina países subdesarrollados o países en vías de desarrollo. En cuanto a lo que es la evolución económica de estos nuevos países, las causas se remontan a la dominación colonial, en las que la economía se subordinaba a los intereses y necesidades de las metrópolis, principalmente dos países europeos. Existe una situación de inestabilidad política, social, caracterizada por gobiernos corruptos, lamentablemente. Algunas de las características de los países subdesarrollados existe un crecimiento demográfico muy elevado, existe un fuerte endeudamiento, una dependencia económica, principalmente por los países desarrollados, la aparición de las desigualdades económicas, sociales extremas, el grave déficit educativo que se traduce en lo que es el analfabetismo. Y bueno, entrando a lo que es la descolonización ya en nuestro país. Esto es en el contexto internacional, como podrán ah, apreciar, pero ya entrando a nuestro país, existen varios autores eh, que realizaron estudios más que todo de tipo sociológico, antropológico, y bueno, existe una revista que es de los estudios bolivianos. Entonces, principalmente aborda temas sociológicos. Uno de esos autores es Martínez Ramírez. ¿Y qué es lo que manifiesta? Manifiesta que la descolonización armada o democráticamente, como ya hemos visto, que estos dos procesos se dan ya sea por la vía armada o democráticamente, es un proceso violento cuando se da en medio de procesos sociales y condiciones radicales, ¿no? La descolonización no es igual a cambiar un objeto por otro objeto. Es decir, no se puede cambiar a una persona por otra persona. ¿Qué significa? Se tiene que transformar o transformar una sociedad en otra. Tiene que haber un cambio del sistema de valores fácticamente en el ser. Tiene que haber un cambio de sistemas de valores fácticamente en el ser y hacer del mundo, ¿no? Existe una revolución de subjetividades, instituciones sociales y del Estado. Manifiesta también que descolonizar es desmontar radicalmente todo este sistema de valores y las instituciones que lo sustentan. Desmontar es eliminar parte por parte toda la estructura de jerarquías y sentidos de la vida social ajena, dando como natural o como normal. Reconocer que el mundo es complejo y de múltiples dimensiones. Sabemos muy bien que en nuestro país, desde el punto de vista inclusive cultural, hay cuántas... Hola. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Se Hola, cayó la doctor. señal. Va a disculpar, se cayó la señal, pero se sigue Sí, grabando. doctor. Sí. Bueno, vamos a continuar, por favor. Entonces, permítame compartir nuevamente la pantalla. Ya.
vamos a recapitular esta parte, por favor, de lo que es la descolonización en nuestro país como Bolivia. ¿Ya? Estábamos manifestando que existen varios autores, principalmente sociólogos, eh, y donde han hecho el estudio sobre lo que es el proceso de la descolonización. Existen también, podríamos decir, corrientes ideológicas en nuestro medio, desde lo que es el indianismo, el catarismo, que vamos a ver un poquito más adelante. eh, y bueno, son posiciones o también, por un lado, radicales y bueno, por otro lado también con tendencia a lo que es la parte democrática, ¿no? Vamos a ver las diferencias que se han dado y bueno, veamos que Martínez Ramírez, un artículo que elaboró en la revista de Estudios Bolivianos el año 2015 sobre lo que es el proceso de la descolonización en nuestro país, manifiesta de que dentro de lo que es la descolonización existe, ya sea por la vía armada o por la vía democrática, es un proceso violento cuando se da en medio de qué? En medio de procesos sociales y condiciones radicales. La descolonización no es igual a cambiar un objeto por otro objeto o de una persona a otra persona. Mm, Esto va mucho más allá, es transformar una sociedad en otra, ¿no? Donde están lo que es la parte social, económica, cultural. Existe un cambio del sistema de valores prácticamente en el ser y hacer del mundo. Existe también lo que son la revolución de subjetividades, instituciones sociales y del Estado, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que son las subjetividades, esto principalmente es para poder combatir lo que es el racismo principalmente. Y bueno, que ese fenómeno se ha dado durante lo que es la colonia y bueno, hasta la fecha todavía no se ha erradicado esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente en las personas hay, se manejan mucho por lo que es el subjetivismo, ¿no? Entonces, el hecho de que tener un color de piel diferente, tener rasgos fisonómicos diferentes, pues a veces hacen tomar posiciones o formas de pensar donde lamentablemente se van catalogando a las personas, inclusive desde lo que es el color de la piel, el apellido, los rasgos fisonómicos. Entonces, esos aspectos lamentablemente, ah, bueno, influyen en aquellas personas que precisamente mm, se manejan subjetivamente, ¿no? Vemos que también mucho tiene que ver lo que son las instituciones sociales, el Estado de la misma manera. Descolonizar manifiesta que es desmontar radicalmente todo este sistema de valores, las instituciones que lo sustentaban. Bueno, a su vez, desmontar es eliminar parte por parte toda la estructura, las jerarquías, los sentidos de la vida social ajena, dado como natural o como algo normal. En la descolonización se tiene que reconocer que el mundo es complejo y de múltiples dimensiones. Hemos manifestado de que en nuestro país solamente si nosotros vemos eh, cuántas etnias existen, más de una treintena, cada una con su idioma nativo, su cultura, sus tradiciones, su forma de pensar, la forma de ver el mundo. Entonces, nosotros no podemos imponernos, ¿no? No nos podemos imponer ni ideas, ni nosotros no podemos, podemos decir, homogenizar, ¿no?
de que todos piensen de una sola forma, que tengan una sola cultura, una sola tradición, una sola religión. Entonces es algo muy complejo y precisamente esos grandes movimientos que se han ido dando por el no reconocimiento primeramente de esas etnias, lo que ha llevado, ¿no?, a lo que es las revoluciones que se han ido dando en nuestro país. Bueno, también es un complejo proceso de qué, de ser. Bueno, se estaba manifestando que es un proceso complejo de qué, de separación, destrucción de lo que la colonia y la modernidad liberal ha producido para tener un presente y futuro de grandes transformaciones de la propia sociedad moderna y de los mundos propios. Vemos que la sociedad en el proceso de descolonización toma en cuenta lo siguiente. La sociedad, las personas, sus instituciones no siente vergüenza de su origen cultural e histórico, desde el hecho de hablar un dialecto nativo. Hasta hace un buen tiempo, si el hecho de hablar, por ejemplo, quechua o guaraní o aymara, por ejemplo, bueno, era como un complejo que tenían las personas, el hecho o sentir vergüenza, digamos. Y es por eso que la misma mentalidad, entonces, las mismas personas se limitaban, ¿no? Entonces, cosa que con lo que es el proceso de la descolonización, las personas asumen con lo que es la libertad, ¿no? No tener vergüenza de los orígenes, ni siquiera tener vergüenza de poder hablar un idioma nativo en frente de las otras personas. Entonces, es un proceso, como pueden ver, que paulatinamente se está dando. Asimismo, en lo que es el sistema liberal, se ve que los criollos y los mestizos tuvieron todas las oportunidades para qué, para sembrar lo que son las jerarquías inequitativas. Lamentablemente después de lo que ha sido, dejamos de ser colonia española, pero ya entrando a lo que es la etapa republicana de nuestro país, quienes llegaron a ocupar, podemos decir, el ejercicio del poder, han sido principalmente criollos, mestizos, también la raza blanca, eh, pero lamentablemente al interior de nuestro país bueno, pues, se dio lo que es la inequidad, ¿no? Principalmente en lo que es el campo, la ciudad, y bueno, que esto vamos a ver un poco más adelante. Vemos que también no se constitucionalizó las formas de representación propia de los pueblos, como ser el Ainu de los Andes o la Capitanía Guaraní en el Chaco y el Oriente Boliviano. Bueno, esto claramente nosotros podemos apreciar en la misma redacción de nuestra Constitución Política del Estado, pero que actualmente en la nueva Constitución Política que nosotros tenemos, esto ha cambiado, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha incluido lo que es las etnias, las culturas, un lenguaje, religión inclusive. Entonces, todo eso ha tenido su proceso, precisamente su evolución. Ah, por otro lado, vemos que existieron en nuestra historia dos alianzas indígeno-criollas. Vamos a ver que en la obra Alianzas y Estrategias Políticas Indígenas del siglo XIX, Mendieta Pilar manifiesta que hay dos momentos donde se reconocen en la historia como alianzas indígeno-criollas. La primera ha sido posterior a la derrota de Melgarejo, donde se tomaba en cuenta lo que es la causa común,
hubo la intervención de los corregidores, hubo un líder indígena, Morales, donde precisamente ellos reclamaban lo que son los terrenos para los indígenas. Bueno, Morales, con batallones armados y apoyo de miles de indígenas comandados por Luciano Vilca, bueno, con los criollos, ellos les ofertaron la devolución de sus tierras afectados por el régimen melgarejista, cosa que no, llegado el momento, cuando hubo cambio de autoridades, no se dio. Otro momento, otra alianza entre indígenas criollos se dio entre los indígenas y los liberales. En 1899, donde Pablo Zárate Vilca, compadre de José Manuel Pando, bueno, pues ahí le ofertaron precisamente la devolución de sus tierras comunales reclamados durante años por sus apoderados, ¿no? Y vemos que en ambos casos los criollos incumplieron, ¿no? Y cosa que de cierta manera creó una especie de desconfianza, de resentimiento a lo que es a los criollos, ¿no? Posteriormente vemos que existieron alianzas planteadas por iniciativas de los criollos, el pacto militar campesino dado por René Barrientos Ortuño, nos muestra un momento de qué, de la confrontación de clases entre el ejército y los mineros. En ese entonces había posiciones totalmente encontradas entre lo que son los mineros y el ejército, y en ese entonces el ejército, bueno, tuvo el pacto con los indígenas. ¿Para qué? Para confrontar precisamente a los mineros, ¿no? Se neutralizaron las acciones políticas de los mineros. Y eso era mediante la confrontación. Un gran escritor como ser René Zabaleta Mercado, que manifiesta en su obra El régimen de Barrientos se fundó en el pacto militar campesino, el núcleo conservador del país en su calidad de ¿qué? De productores independientes, ¿no? Las corrientes de descolonización en nuestro país, existen dos corrientes principalmente. El indianismo catarismo, por un lado, el indigenismo multiculturalista, por otro lado. Vamos a ir viendo cada una de ellas. En cuanto a lo que es la corriente de descolonización del indianismo y catarismo, ahí vemos que son dos corrientes para comenzar ideológicas, podríamos decir, diferentes, ¿no? Son dos corrientes ideológicas producidas de un modo particular por, bueno, regulado principalmente por el mundo aymara. En 1960, en la ciudad de La Paz, hubo una reunión, un grupo de intelectuales, y analizaron lo que es el neocolonialismo, ¿no? Después de la revolución de 1952 con el MNR, donde por un lado tenemos la corriente dada por lo que es el catarismo. Esta corriente estaba más dispuesta al diálogo con los herederos de los Pizarros y los Almagros, bajo la lógica de que de incorporarse al Estado boliviano mediante una reforma de este Estado. En cambio, el indianismo, donde tenemos a uno de los principales ideólogos, como ser Fausto Reinaga, él manifiesta que se tenía que refundar el Estado del Cuyasuyo. Es una posición radical, podríamos decir, donde ¿qué? Propone destruir al Estado boliviano por considerarlo un Estado extranjero que somete a los pueblos originarios. Entonces, como podrán ver, es una posición totalmente radical mediante la fuerza. Bueno, cosa que no se dio. En cambio, lo que es la corriente del catarismo
podemos decir que es un poco más democrático, podemos decir, donde no pregona lo que es la confrontación. Vemos que la cultura y el sistema de valores bolivianos son considerados extranjeros y radicalmente contrapuestos a lo que es el sistema. La diferencia de fondo entre lo que es el catarismo y el indigenismo es que unos quieren el gobierno de los indios y otros el gobierno compartido con los criollos. Esto lo manifiesta Mamani Ramírez en el año 2015. La corriente de los indianistas que manifiestan la descolonización es el ejercicio a plenitud del gobierno de los originarios. Por otro lado, los cataristas manifiestan que el sistema de gobierno compartido es el colonizador. El 14 de noviembre del 2007, en la localidad de Peñas, se realizó el acto de reconstitución del Cataricisa, donde en esa fecha, el 14 de noviembre, la fecha donde, bueno, durante la colonia española, bueno, podemos decir, los eliminaron, ¿no? A Catari, a Bartolina Sisa. Y en esa fecha, ¿qué es lo que manifiestan? Que no se tiene que recordar esa fecha como la fecha de su asesinato, ¿no? Sino como de su retorno, donde ahí se manifiesta que, bueno, volverán y serán por millones. Entonces, esa es la corriente que se maneja, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es la segunda corriente, lo que son los indigenistas multiculturalistas, tenemos uno podemos decir, uno de los principales autores que ha realizado estos estudios y ideólogo de lo que es el multiculturalismo, como ser Javier Albó. Él manifiesta que tiene que existir una convivencia intercultural, exhorta a no caer en el fundamentalismo. Lo que tiene que importar es el tema de la descolonización, es la actitud y no el cambio de instituciones que producen actitudes. El multiculturalismo en el boliviano es aún una gran estrategia de exclusión sin resultados reales de la exclusión. Existen muchos núcleos emergentes y no solamente quieren incluirse, sino se tiene que gobernar en forma conjunta en el país. A su vez, el multiculturalismo es la predominancia de lo republicano colonial a través de la interculturalidad. Entonces, como podrán apreciar a lo largo de nuestra historia, hemos ido sufriendo diferentes corrientes que han influido de cierta manera en lo que es la descolonización. Hay también un autor que ha influido bastante en Sudamérica y es justamente Frantz Fanon. Frantz Fanon ha sido un ideólogo humanista que, bueno, nació en las islas del Caribe y posteriormente viajó a lo que es Argelia, formó parte de lo que es el Ejército de Liberación Nacional, este autor. Fue un médico, psiquiatra, donde estudió bastante este fenómeno de lo que es la descolonización. Este autor es considerado como, podemos decir, como el Marx sudamericano, donde si bien en los dos grandes libros que él ha sacado, el primero son La esclavitud de la tierra, por un lado, y por otro lado tiene otra obra como es La piel negra
unas caretas blancas. Entonces, donde manifiesta el repudio a lo que es el racismo, la inequidad, en lo que es Los Condenados de la Tierra, que es una de sus obras, donde si bien ese autor ha sacado estas obras en la década de los años 60, los años 70, ha influido bastante en la forma de pensar sobre lo que es la descolonización, porque pregonaba principalmente lo que es el nacionalismo y bueno, el reconocimiento de lo que son los indígenas. Bueno, hace referencia también a cómo nuestras sociedades se encuentran divididas principalmente en cuatro clases sociales, podemos decir. Por un lado, tenemos a lo que son em, los proletariados, el campesinado, la burguesía, el lumpenproletariado. Entonces, manifiesta que para el proceso de la descolonización tiene que haber lo que es un proceso de la revolución, podemos decir, un proceso de revolución eh, donde principalmente existen dos clases de esas clases sociales que les he manifestado, principalmente la clase social campesina y el lumpenproletariado. El lumpenproletariado es una clase social, según ese autor, que se encuentra asentado en el área periurbana de las ciudades, porque son los campesinos que han inmigrado a las ciudades y se encuentran en la periferia, en los cinturones. Y ellos precisamente son los que directamente van a influir en lo que es el proceso de la descolonización a través de la revolución. Eh, por el término que ha utilizado de lo que es la revolución y que eso implicaría la confrontación, ha sido criticado por muchos autores, eh, defendido por otros. Eh, vemos que más que todo, en el fondo, lo que pretende es que exista primeramente el reconocimiento de esas clases y que ellos tienen que ser partícipes en lo que es el ejercicio del poder, el hecho de gobernar a los países y que no se los tomen directamente como que están al margen y no tienen derecho a voz, ni voto, ni participar en lo que son las decisiones que lleva un país. Entonces, podríamos decir, es muy interesante las propuestas que manifiesta, pero que, bueno, hay que ver desde, cada uno tiene su propia óptica, ¿no? La propia forma de ver, y vemos que, así como existe este autor, que es uno de los grandes ideólogos de lo que es la descolonización en Sudamérica, vemos que el reconocimiento a lo que son las etnias, las culturas, se ha ido dando poco a poco y que en estos últimos años ya se ha insertado, ¿no? Dentro de lo que es la redacción de la constitución política del Estado. Y es así que nosotros vemos que ha sido un gran logro el hecho de la inclusión de lo que son las múltiples culturas, eh, la interculturalidad, los principios que llevan y bueno, obviamente a partir de ello lo que son el desarrollo de las mismas políticas y planes de gobierno, ¿no? Entonces, es, es algo que nosotros podemos ver que a lo largo de la historia de la humanidad es un proceso que lleva muchos siglos, más de 5 siglos, donde precisamente
se va dando ese proceso de movimientos, por un lado de tipo ideológico, en pro de qué? De que exista la inclusión, el reconocimiento de las múltiples culturas. Sabemos muy bien que en la anterior clase hemos visto lo que es existen diferencias radicales entre lo que es la multiculturalidad con lo que es la interculturalidad. Entonces, donde el multiculturalismo es solamente una posición de tipo estática, en cambio, la interculturalidad es más que todo de tipo dinámica, donde existe un proceso, un reconocimiento del uno o del otro sin anteponerse uno sobre otro. Entonces, como pueden ver, a lo largo de nuestra historia hemos ido pues viendo, ¿no? Este tipo de fenómenos que obviamente son situaciones de crisis donde se ha ido dando, donde precisamente uno tiene que saber el contexto en el cual nosotros nos encontramos y que estamos en ese proceso. Tenemos que, si bien se van manejando las diferentes corrientes que hemos ido mencionando, hay que analizar muy bien y tampoco hay que, tampoco se tiene que tomar así posturas totalmente radicales, ¿no? Porque no es bueno, los extremos no son buenos, donde por una corriente ideológica ya se tenga que satanizar, podemos decir, a la clase criolla, a los mestizos, donde estamos nosotros, eh, porque nosotros quedamos en el medio. Por un lado, no somos aceptados por lo que es los indígenas, ni por otro lado lo que son las clase blanca, por ejemplo. Entonces quedamos ahí y bueno, es ahí donde se tiene que evitar ese tipo de posiciones fundamentalistas más que todo, porque no se puede juzgar a las personas por el color de la piel, por el idioma que habla, por las creencias que uno tiene, en la religión de la misma manera. Entonces, es eso que nosotros tenemos que analizar bastante y no puede haber ninguna imposición ni de un extremo ni del otro. Entonces, mm, lo que tenemos que hacer es justamente tener esa amplitud de qué, de reconocimiento del resto de las otras personas. Sabemos muy bien que cada uno tiene su forma de pensar, se identifica con una determinada cultura. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que ser amplios, tolerantes y participar en forma democrática. No nos podemos imponer ni tampoco podemos manejarnos mediante subjetivismos. No se pueden catalogar a las personas por esos aspectos tan superfluos. Y bueno, es eso lo que, bueno, quería compartirles. Bueno, quisiera que podamos compartir y qué opinión tienen sobre lo que hemos estado viendo. ¿Qué opinan sobre estas corrientes que se han ido dando tanto en nuestro país, como pueden ver en la evolución en el contexto internacional? Me gustaría escucharlos a ustedes también y ver qué es lo que ustedes piensan sobre estas situaciones que hemos ido viendo. Tienen la palabra. Anímense, colegas. Hola.
Hola, doctor. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, estás? colegas. Buenas noches. Doctor, yo pienso que la descolonización todavía va a llevar un proceso porque no hemos llegado realmente a descolonizarnos. Ujú. Y este proceso de descolonización, como hemos estado viendo según la historia de las metrópolis, se han ido liberando. Lo mismo ha pasado con nosotros. De la metrópoli española nos hemos liberado también. Caer en otro tipo de colonia, de colonización, porque si mal queremos volver a lo anterior, teníamos imperios incaico, imperios aymaras, pareciera que queremos retroceder a ese punto. Entonces, yo no sé hasta qué punto el término de descolonización, porque éramos sí una colonia, pero ahora que hemos dejado de ser colonia, a ser república, ahora Estado plurinacional, pero no se ve, si bien ha vuelto las culturas, las etnias, todo ese, la diversidad que tenemos, pero no se ve realmente una interacción. Cada quien con su cultura se cree poderoso, quiere poder, pero en su propia cultura, como bien estamos viendo en las diapositivas, pareciera que cada quien quiere una hegemonía, pero esa hegemonía quiere, quiere abarcar mucho, como que cada quien tiene que pertenecer a una. Los quechos quieren ser una, los aymaras quieren ser otra, y eso pareciera que eso es un afán expansionista que quiere que todos los mestizos que hemos quedado, que existen, se desaparezcan del medio, por así decirlo, y volver a ser lo que era antes. Y antes era muy diferente el sistema de organización, el sistema político, el sistema económico. Y yo veo esa visión, ¿no? O sea, hablando pero socialmente, eso es una visión social. Pero ¿dónde queda la visión económica? Porque si bien son pensamientos sociales, pero no ahondan en un pensamiento económico. ¿Cuál es su visión económica? ¿Llevarnos a un socialismo? ¿O cuál la metodología o el cambio que según los analistas ven ese cambio de descolonización como tal? Y se ve un agujero ahí, un agujero económico, un agujero político, una lucha de poder de unos de otros, y eso lleva a un abismo, no veo un futuro a distancia. Bueno, eso veo yo, ¿no? Que la política por un lado, la economía por otro lado, los factores sociales por otro lado, y eso a veces crean vacíos, parecen que fueran temas muy aparte, sin embargo son temas diarios, son temas cotidianos. Esa es mi opinión, doctor. Muy bien, Ivette, como has manifestado, hay unos autores que manifiestan, bueno, cómo se define lo que es la sociedad boliviana. Ahí está Toranzo, por ejemplo, que manifiesta que la sociedad boliviana es una sociedad abigallada, porque es el término que maneja, porque es algo muy complejo. Es algo muy complejo porque desde el mismo hecho, como tenemos muchas culturas, como bien has manifestado, eh, ahí en esencia es, podemos decir, la raíz, el fondo de todo ello es el ejercicio del poder. En el ejercicio del poder donde cada uno va y, podemos decir, querer imponer aymaras sobre quechuas o quechuas sobre aymaras o sobre guaraníes. Entonces, esto, esto hace que se vaya dando y vaya complejizando mucho más lo que son las relaciones, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos viendo en los últimos años, cómo han ido
surgiendo lo que son de las clases sociales, el ejercicio mismo del poder, el manejo de tipo económico de la misma manera. Entonces hacen que en nuestra sociedad se complejice mucho el manejo, ¿no? Y el hecho de poder controlar, eso también lo hace mucho más difícil. Entonces, mm, tenemos una riqueza, nadie lo niega, en cuanto a lo que es la interculturalidad, pero ya en el momento de lo que son las relaciones sociales, las relaciones económicas, entonces es ahí donde ya surge el conflicto, ¿no? A un punto de encuentro, un engranaje, una bisagra que exista para poder articular. Entonces, eso es lo que nos falta, pues estudiar mucho más y poder encontrar ese punto de encuentro, porque no puede haber una imposición de unos sobre otros, sino todos, tiene que haber un trato igualitario, no tiene que haber en lo que es la discriminación, el racismo. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que nosotros sigamos, ¿no? En ese conflicto que tenemos en esto de lo que es la descolonización. ¿Alguien más quiere opinar, por favor? Sí, por favor, profesor. Doctor José Mire, Pan. para hablar de la descolonización, lamentablemente necesitamos un poquito de tiempo, ¿no? Porque primero hay que la colonización, ¿no? Entonces, cuando desembarcaron en Centroamérica, inmediatamente sucios, harapientos y de ser hambrientos. ¿Qué es lo que hacen los indios de la zona? Les llevan comida. Si ustedes ven el libro, por ejemplo, Cartas para entender la historia nacional, que ha sacado la Biblioteca del Bicentenario y algunos otros libros, pues, ¿no? Está, por ejemplo, la primera carta que manda Colón al rey de España, informando sobre el descubrimiento. ¿Y qué dice? Hemos llegado a una tierra que no tiene mal. La gente no conoce las armas. ¿No es cierto? Esta gente es inocente, es vigorosa. Van a ser buenos siervos para su majestad. Por ahí comienza. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan los colonos del Mayflower a Estados Unidos? Estaba muriendo de hambre y había mujeres, había niños. Al contrario de los que llegaron aquí en las primeras 3 embarcaciones, ¿no? A Sudamérica, a Centroamérica y Sudamérica. ¿Y qué hacen los indígenas? Les llevan para que coman. Les llevan el pavo. De ahí el origen del Día de Acción de Gracias. Todos creen que agradecen a Dios. Agradecen lo que les han llevado la comida para que no mueran de hambre. Porque era un ambiente diferente, pues. Sus semillas no daban aquí. Y estaban muriendo de hambre. Entonces les llevan los pavos que son oriundos de América. Y eso es lo que comen. Claro que después debía volverse el día del mal agradecimiento, porque a continuación los han exterminado y los han reducido a lugares inhóspitos, que se llaman reservaciones, ¿verdad? Y aquí yo veo que con mucho entusiasmo quieren celebrar el Día de Acción de Gracias, pero la verdad en realidad no saben el origen. Porque si supiéramos el origen, yo creo que esos que quieren celebrar
no lo harían con tanto entusiasmo como ahora quieren hacerlo. Entonces, ¿qué ha pasado en estos lugares de América? Se ha dado una masacre tremenda. Y esa masacre que ha habido de nuestro pueblo, ¿no es cierto? La llevamos en nuestros genes, en una memoria genética. Ni siquiera tienen que contarnos la historia. Está en nuestros genes, esa historia. ¿Y por qué digo que están en nuestros genes? Porque, por ejemplo, cuando un perrito, usted compra una perrita y lleva a su casa, la perrita nunca ha visto parir a otra perra, y por ahí se preña y tiene sus cachorros, atiende perfectamente, rompe la bolsa, los moviliza, sus ubres, les da de mamar, hace todo lo que tiene que hacer. Es más, se come la placenta, limpia el lugar. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene miedo de que otro animal huela la sangre y la ataque y ataque a su prole. ¿Quién le ha enseñado eso? Nadie. Lo mismo pasa con la gatita, con los conejos. Entonces, ¿qué es eso? No es instinto, eso que decimos instinto, es memoria genética. Son las voces del ayer. Y esas son las que nos hablan. Usted nos ha pintado varias cosas, varios engaños que han tenido. Y en estos 500, con la llegada de Colón, pues comenzaron los 500 años de engaños. Un ejemplo, cuando se da la Constitución de Bolivia, ¿dónde tenía que darse? En La Paz? Pero ¿qué es lo que hacen? Trasladar a un lugar intermedio. ¿Entre qué? Entre Sucre y La Paz, que era Oruro. ¿Y qué dicen en Oruro? Ah, no, aquí no hay un buen local, etc. A Sucre. Los que debían firmar lo hacían pues con sus propios recursos. Y tenían que comer, dejar sus cosas. Ya no llegaron, pues. Estaba viva, por ejemplo, doña Juana Zurduy de Padilla. ¿Ha firmado el acta de la independencia? ¿Quién ha peleado como ella, por ejemplo? ¡Ninguno! Estaba vivo José Miguel Lanz. ¿Ha firmado? No ha firmado. Cañot todavía. ¿Ha firmado? No ha firmado. Los que se han roto la madre no han firmado. ¿Quiénes han firmado? Los hijos de los españoles. ¿Y qué es lo que se ha empezado a hacer desde el principio? Que el oriundo llamado indio, ¿no es cierto?, tiene que pagar impuestos. No pagan nada. Se han apropiado de sus tierras, se han apropiado de ellos. El número de colonos. ¿Y quiénes? Los que vivían en la finca, los que no había esclavos. Entonces, todas esas situaciones han desembocado justamente en lo que usted ha mostrado, el indianismo, el catarismo, pero mucho más antes en los apoderados. Usted ha mencionado los apoderados. ¿Qué eran los apoderados? Resulta de que los indios no entendían la forma en que se manejaba el colonizador. ¿Por qué? Porque a todo le ponía precio, en tanto que el nativo no tenía pues propiedad privada, la propiedad era comunitaria. La salud, por ejemplo, no se cobraba, pues. A ver, un Callahuaya que cobré, no cobraba, pues. Iba hasta Centroamérica, mucho más allá, todo eso, pero no cobraba. ¿Qué es lo que hacían? Le daban para su sustento.
¿verdad? Le daban para su sustento. Eso es lo que... Y volvía cada año y intercambiaba conocimientos con los otros y después iban a otros lugares, etc. Bueno, ya no le voy a contar eso. Entonces, fíjese, es un sistema diferente. Entonces, cuando entendieron eso, de que la tierra tenía un dueño al que ellos no conocen España, han comprado la tierra, es una cosita que ustedes no dicen. Han comprado las tierras. Bolivia les pertenece. Los reyes de España y han pagado el precio en oro y en plata. Y les ha dado títulos de propiedad. Esos son los apoderados. Los apoderados iban con esos títulos a reclamar las tierras que eran de su pertenencia. Pero los que manejaban el país, la Constitución, no los reconocían como dueños, pues, y nunca los han reconocido. Por eso es que no podían leer ni escribir, porque tenían los papeles y decían, este papel no dice eso. Pero el papel decía pues, exactamente eso, que habían comprado su tierra. Entonces, bueno, no le voy a abusir con más cosas. Simplemente decirle de que, bueno, ese es el proceso de colonización. No cesa, pues, con los movimientos libertarios, no cesa. ¿No es cierto? Ahí no ha firmado, pongamos, Juan Estiguino. No han firmado varias heroínas paseñas que sí sabían leer y escribir. ¿Quiénes han firmado? Los que no se han roto su alma. Aquí han perdido sus casas, han dado todo por la libertad. Pongamos, Eguino, ¿qué ha hecho esa mujer? Tenía sus 2 hijos, le dice a donde Santa Cruz, 5 años, dice, ya todo le he dado por la revolución, todo le he dado por la libertad, ya no me queda nada, solamente me quedan mis 2 hijos, de 15 y 13 años, los doy para la liberación. Y ese monumento que nosotros en La Paz, justamente que está en la unión de lo que es la Tumus, la Yampu, la Manco Cápac, etcétera, muestra pues eso, esa mujer está ahí con un ramo de flores, esperando desde luego al libertador, pero esperando a sus hijos en el ejército libertario. No ha firmado, ¿qué le van a hacer firmar? Entonces, fíjense, eso es lo que ha pasado. Entonces, ese pensamiento se ha perpetrado de los herederos, se ha quedado, ¿verdad? Y ¿quién se reivindica al nativo en la Revolución Nacional 52? En algo. Y posteriormente, desde luego, yo voy a decir, no comulgo yo con muchas cosas de las que se proponen, pero entiendo qué es lo que quieren. Como la compañía decía, ¿quieren volver atrás? No es atrás. ¿Cómo es el sistema político de Inglaterra? Es socialista. ¿Cómo es el de los países nórdicos? Socialistas. ¿Cuánto por ciento dan de su salario para el Estado? 40, 50% dan de sus ingresos.
Y la educación es gratuita, la salud es gratuita, etc. Son cosas de países ya avanzados. Lo que pasa es que siempre nos han hecho creer que el socialismo es una desgracia. Con malos ejemplos, desde luego, que se han producido también. Pero no siempre es así. Hay que conocer un poquito más. Tal vez también por ahí está nuestra felicidad, pues. Pero para que justamente demos de nuestros ingresos 40%. Ahora ustedes dirán, pero el nativo no quiere tributar. No es el nativo, por lo siguiente. Ya en este momento ya no podemos hablar de cultura. ¿Por qué? Porque nace en un hogar, digamos, con una raigambre cultural bastante importante. En el momento en que va a la escuela, ve otras cosas. Luego se pone en contacto con las religiones, ¿verdad? Y se da todo un proceso de transculturación. Entonces, ya no podemos decir que la cultura está en su estado original y nadie quiere volver a eso. Yo creo que tenemos que dejarnos de asustar y tenemos que empezar a pensar, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la salida del país? Tal vez sea pues, esa, pero tenemos que estudiar un poquito más qué es lo que pasa en Inglaterra, qué pasa en los países nórdicos. Siempre los admiramos, etcétera, pero no sabemos cómo es su sistema de gobierno. Y su sistema de gobierno es así nomás, ¿no es cierto? Entonces, hay pues para todos, hay para todos, siempre decimos hay para todos en esos países. Pero ¿por qué hay para todos? ¿Qué es lo que tienen? Pues que explotan nada. Desde luego tienen un poco de tecnología, etcétera. Tampoco no mucha, ¿no es cierto? Y todavía siguen sometidos a Estados Unidos. Pero de todos modos desarrollan un modelo socialista donde prácticamente la mitad de sus ingresos son del Estado y con eso pues costea todo, su desarrollo, todo eso. Entonces lo primero que tendríamos que pensar, lo que nadie quiere hacer es tributar al Estado. Primero hay que tributar, pues. Le pides al Estado, ¿qué le das? A ver, por ejemplo, cuando somos empleados, llevamos facturas, todito, hasta compramos para no tributar. ¿Qué le doy? ¿Qué le exigimos? Todo le pedimos. Todo es pedir, pedir, pedir. Y a la hora de dar, nada. Nada. Entonces yo creo que tenemos todo un trabajo todavía que desarrollar para llegar a ese punto, ¿cierto? Y liberarnos ya de ese pensamiento donde, ¿por qué no queremos tributar nosotros? Porque el no tributaba hasta el 52. Eso, Rose, ¿para qué sacas cajones? Guarda tu juguete. El indio. No tributaba el dueño de la finca, él no tributaba, el indio tributaba. Esto más sería... Muchas gracias, querido doctor. Y gracias por los aportes que usted ha dado. Y como bien ha manifestado doctor Pando, es un gran reto para nuestro país, para quienes dirigen. Primeramente tenemos que conocer. Es que vos lo traes y no pones esto, tienes que poner esto. Yo le dije que traiga. Tenemos que conocer qué es lo que pasa con otros países y obviamente ver si se puede o no se puede, pues ¿Te acuerdas todos los días? manejar desde el punto de vista económico hasta que se acaba, nunca más para garantizar lo que es la sostenibilidad del país. Entonces, hay un gran reto y
una tarea Perfecto. donde se tiene que ¿Qué observa el maestro? hacer tomar conciencia primeramente a Como nosotros 20 los noche. bolivianos, como Por bien ha haberse mucho manifestado, ¿no? tiempo habrá ido sin sol. A veces mucho esperamos Y qué ahí, es lo que nos va a dar el país cuando más. nosotros no pensamos qué es lo que vamos a dar a nuestro país, Wow, qué es lo que vamos a aportar. Entonces, para su desarrollo. Entonces, es una gran tarea que justamente nuestras autoridades son las que tienen que llevar adelante y es un estudio multidisciplinario y bueno, son ensayos que se pueden ir lanzando, pero bueno, a ver, veamos cómo se va a ir dando a lo largo de este tiempo, porque nosotros tenemos que ser conscientes de que no toda la vida nosotros vamos a vivir de lo que son los recursos naturales, así no renovables, porque en un momento va a acabar lo que son nuestros recursos, tanto lo que son los hidrocarburos principalmente, los minerales, entonces de dónde vamos a generar lo que son los recursos económicos para garantizar nuestra sostenibilidad económica como país. Entonces tenemos que ver mucho más allá para poder generar justamente estos recursos y obviamente garantizar la sostenibilidad para las futuras generaciones que nosotros tenemos. Entonces, muchas gracias nuevamente por sus aportes. ¿Alguien más que quisiera participar, por favor? Jorge. ¿Se escucha? Se escucha, compañero. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Yo quiero aportar con lo siguiente, doctor. Vea, y por todo lo que hemos llegado de la descolonización, imagen general, panorama, desde el punto de vista histórico, considero que es prácticamente un esfuerzo microscópico, porque por una parte tenemos que, yo considero, desvincular lo que son las corrientes políticas, la parte política, mencionar el socialismo y seguramente inmiscuido también indirectamente el capitalismo y todo aquello. Pero pues, de forma global, de forma panorámica, de que la descolonización se supone que es el desmontar todo ese aparato que se ha generado desde el inicio de la colonia, ¿verdad? Y ese desmontaje, nosotros estamos, bueno, considero yo de que está haciendo un trabajo prácticamente que no está ocurriendo. Vemos que la reivindicación de sus valores, su cosmovisión, aquello, probablemente en esta última temporada, en esta última década, ha tenido cierto realce, pero es muy pequeño ese avance que ha tenido. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, no sé si es que nos consideramos tal vez descendientes directos de los colonizadores, no sé cuál es la situación que tomamos, que prácticamente no estamos identificados con nuestras propias culturas, que finalmente ya no somos ni puros, ni somos del otro lado, sino estamos en una situación de simples mestizos, ¿cierto? Y al estar en esa situación de mestizos, estamos juzgando muchas veces a la verdadera cultura originaria que tenemos en nuestro territorio, múltiples culturas, ¿verdad? Y no le damos ese valor que originariamente tienen ellos, y bueno, y nosotros también como mestizos, no nos damos el valor que corresponde. Ahora, yo creo que una importante diferencia que ocurre, y particularmente en nuestro país,
es las cualidades, las diferentes características que tienen las diferentes culturas que están viviendo dentro de nuestro propio territorio. Y podemos citar, creo que, algunas otras culturas, no sé si ustedes recuerdan, tal vez los espartanos, los hunos, los otomanos, los griegos, entre ellos, que eran culturas de geopolíticamente poder, de territorio, ¿verdad? Y eso mismo vemos en nuestro propio estado. Vemos que ellas tienen una cultura de paz, una cultura con menos, tal vez, ambición frente a las otras culturas. Y nosotros estamos evidenciando de que hay en nuestro propio medio ese tipo de culturas con esa necesidad extrema de hegemonía. Y eso es lo que muchas veces estos desequilibrios estamos viendo entre Occidente, Oriente, incluso Chaco. Habíamos tocado el tema de los Chaco, ¿verdad? De los guaraníes, donde hemos visto que es una cultura que aparentemente se conforma con muy poco. En realidad, esa es la cosmovisión que ellos tienen, de intervenir lo menos posible. Veces, probablemente la equidad que debería existir en un Estado. Por otra parte, también de considerar de que estamos conversando, estamos tocando temas históricos, refiriéndonos a las corrientes indigenistas, cataristas, etcétera, pero finalmente no nos damos cuenta de que actualmente estamos siendo, yo creo que vilmente colonizados por las transnacionales. Y yo confío que es una colonia. Ellos no necesitan estar aquí presentes para poder guiar nuestros destinos, vendernos lo que ellos quieren y implementar lo que es la globalización, ¿no es cierto? Así es, estimado doctor. Pues este proceso de lo que es la neocolonización, podríamos decir, todavía permanece y es un proceso largo que implica justamente llevar adelante todo este proceso que no es tan sencillo, es un proceso muy difícil que lleva mucho tiempo y bueno, cambiar la mentalidad de las personas es un proceso muy, muy, muy largo y muy laborioso. Entonces, cambiar la misma actitud, eh, bueno, es algo complicado y bueno, es un proceso que con seguridad nos va a llevar mucho tiempo todavía llevar adelante eso, ¿no? Y bueno, eh, muchas gracias por la participación de todos ustedes. Es algo productivo, precisamente el hecho del intercambio de las opiniones, visiones que cada uno tiene y, bueno, se va enriqueciendo mucho más lo que estamos viendo en el desarrollo del contenido temático. Entonces, sí, estaríamos quedando en esta parte y como les he manifestado, el día de mañana ya voy a hacer que coloquen en la plataforma un análisis crítico a este artículo, como les he manifestado al comenzar la clase, que es la descolonización revolucionaria y construcción de una conciencia nacional en los condenados de la tierra de Frantz Fanon. Entonces es un artículo muy interesante donde ustedes van a poder ver y comparar con lo que tenemos. Si bien es un autor caribeño, pero que
Es un gran escritor, es uno de los grandes escritores sobre lo que es la descolonización. Entonces sería bueno que ustedes den una lectura crítica a este artículo y, bueno, comparar con lo que sucede en nuestro medio. Entonces, sí, eso sería por hoy. Y en la próxima clase vamos a ver cómo ha sido la evolución de los derechos humanos en nuestro medio y la redacción de la Constitución Política del Estado, donde se toma en cuenta tanto lo que son los derechos humanos como la salud. Entonces, como podrán apreciar, son temas muy, muy interesantes de amplio debate y que enriquecen precisamente todos nuestros conocimientos. Y bueno, muchísimas gracias por su participación, que es muy provechoso. Y bueno, nos estaríamos viendo la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Y bueno, les espero entonces el día martes. Y bueno, ya van a contar con este material, tanto lo que es la grabación como la presentación que acabamos de ver. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, pues, cuídense mucho. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctores.